Hola a todos, les habla su instructor Mauricio Arrula. El tema del día de hoy es el grado de apalancamiento operativo y financiero en una empresa. Les pido por favor dar dedito arriba, suscribirse a mi canal para estar en contacto con ustedes. Un abrazo a todos. Continuemos aquí con la sección del día de hoy, que es apalancamiento operativo y financiero. Para lo cual voy a leer el siguiente ejemplo, el cual trabajaremos durante todo el proceso. La empresa Sena S.A. fabrica un producto cuyo precio unitario de venta es de 1,000 pesos, que le ocasiona unos costos variables unitarios de 400 pesos. Actualmente sus costos fijos de operación se ubican en 9,5 millones. Sus gastos financieros son de 3,5 millones. Acciones comunes 5,000. Impuestos 33%, nivel de ventas 50,000 unidades. Aquí está el precio, 1,000 pesos el precio, el costo variable unitario 400, costos fijos de operación 9,5 millones, gastos fijos de operación 3,5 millones, acciones comunes 5,000, impuestos 33%. Entonces vamos a desarrollar primero que todo un estado de resultados con base en esta información para 50,000 unidades. Entonces las ventas van a dar de 50 millones, el margen de contribución va a ser de 30 millones, los costos fijos van a ser de 9,5 millones, la utilidad antes de impuestos e intereses de 20 millones, la utilidad antes de impuestos es de 17 millones, la utilidad neta de 11,390,000 pesos. La utilidad por acción va a ser de 2,278 pesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información que tenemos acá? Vamos a hallar el grado de apalancamiento operativo, que simplemente es margen de contribución 30 millones dividido la utilidad antes de impuestos e intereses, que es de 20,5 millones. Esta división nos da 1.46. ¿Qué significa ese 1.46? Que significa que un punto porcentual en el aumento del margen de contribución generará un crecimiento de la utilidad antes de impuestos e intereses en 1.46. Ahora hallemos el grado de apalancamiento financiero, que es la utilidad antes de impuestos e intereses de 20,5 millones dividido la utilidad antes de impuestos, que es de 17 millones, nos da 1,21. ¿Qué significa este 1,21? Que un punto porcentual que crezca la utilidad antes de impuestos e intereses dará como resultado el crecimiento de la utilidad antes de impuestos en 1,21. Y el grado de apalancamiento total es la multiplicación de esta cifra por esta cifra, que nos da 1,76. Acá vamos a mirar. Simplemente hubo un incremento en las unidades de ventas en un 50%, o sea, va a pasar de 50,000 unidades a 75,000 unidades, sin hacer ninguna inversión, simplemente crecieron las ventas y podemos ver que las ventas pasaron a 75 millones, el margen de contribución pasó a 45 millones, los costos fijos siguen iguales porque no hemos hecho ninguna inversión ni hemos quitado nada, la utilidad antes de impuestos e intereses pasó a 35,500,000. La utilidad antes de impuestos es de 32 millones de pesos. La utilidad neta es de 21,440 pesos. Y la utilidad por acción pasó a 4,280. Entonces, miremos que la OPA pasó de 2,278 a 4,288. Un crecimiento de 2,010 pesos, que eso es en porcentaje del 88%. La utilidad antes de impuestos e intereses pasó de 20,5 millones a 35,5 millones con un crecimiento de 15 millones, eso en porcentaje es el 73%.
El grado de apalancamiento total también lo podemos hallar con el aumento de la UPA en porcentaje. Entonces la UPA creció en un 88%, dividido el aumento en ventas, que fue en un 50%, eso nos da 1.76, que es el mismo grado de apalancamiento, que es lo mismo que hicimos acá de multiplicar este dato por este dato. Ahora continuamos con el ejercicio viendo que el departamento de producción consideró cambiar una de las máquinas actuales por una nueva que tendrá consigo una disminución de los costos a 300 pesos, pero se incrementan los costos fijos a 13.500.000. Para cumplir con este objetivo de adquirir una nueva maquinaria requiere financiación adicional de lo que eleva sus gastos financieros en 700.000. Entonces miremos que actualmente el costo unitario era 400, ya con la nueva máquina pasa a 300 costo unitario, variable unitario. Los costos fijos pasan de 9.500.000 a 13.500.000. Los gastos financieros de 3.500.000 más a este sumemos los 700.000, entonces da 4.200.000. ¿Qué ocurre acá? Vamos a hacer el análisis de lo mismo que hicimos acá para un crecimiento para 50.000 unidades y para 75.000 unidades, pero simplemente con los nuevos datos y con la nueva maquinaria. Entonces, ¿qué ocurre cuando para 50.000 unidades comprando la nueva maquinaria? Entonces las ventas siguen iguales, los costos bajaron, el margen de contribución creció, los costos fijos pasaron a 13.500.000, la utilidad antes de impuestos de intereses pasó a 21.500.000, la utilidad antes de intereses pasó a 17.300.000, la utilidad neta pasó a 11.591.000 pesos y la UPA pasó a 2.318. Antes esa UPA, sin hacer la inversión, estaba en 2.278. Ahora con estos datos que hay acá, simplemente hallamos el grado de apalancamiento operativo. 35 millones dividido 21.500.000 da 1.63 el grado de apalancamiento operativo, y el grado de apalancamiento financiero pasó al 1.24. El grado de apalancamiento total a 2.2. Y veamos qué pasa cuando se incrementan las ventas en un 50%, pasa de 50.000 unidades a 75.000 unidades, presentando los mismos costos fijos. Entonces las ventas aumentan, los costos variables bajan porque están a 300 pesos, el margen de contribución es de 52.500.000 pesos, los costos fijos iguales, la utilidad antes de impuestos de intereses es de 39 millones, creció, la utilidad antes de impuestos creció a 34.800.000, la utilidad neta pasó a 23.316.000 pesos y la UPA pasó a 4.663. Entonces, ¿qué podemos ver? Que las unidades crecieron en 25.000, eso es un crecimiento de un 50%. La utilidad antes de impuestos e intereses creció en 17.5 millones, eso es un 81%. La UPA creció en 2.345, que es un crecimiento del 101%. Con estas variaciones tanto de la UPA de 101% y el crecimiento en ventas en unidades del 50%, eso me da el grado de apalancamiento total, que es 2.02, que es igual a este otro que hallamos acá, luego de multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. ¿Qué vemos? Que al invertir en una nueva maquinaria que hace que los costos variables bajen, se genera una UPA mejor, utilidad neta también mejor, y si crecen las ventas, la utilidad neta crece más y la UPA también crece más, con una inversión haciendo la aplicación del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero, la suma de los dos. Ahora hagamos un análisis
de riesgo, en el cual vamos a presentar una situación, digamos, de baja de ventas, tanto para el primer caso, cuando no habíamos hecho ninguna, simplemente crecieron las ventas porque hubo mejor manejo de los vendedores y todo se mantenía igual, que en este caso, ante un crecimiento en las ventas, se dio un crecimiento en la utilidad y en las UPAs. Vamos a pasar toda esta información que está acá, la voy a pasar para acá y aquí la vemos. Pero ¿qué voy a agregarle? Una disminución en venta en un 50% en unidades. Entonces ya antes eran 50.000 unidades, las pasé a 25.000. Por ejemplo, ocurrió una pandemia. Entonces las ventas van a pasar a 25 millones, el margen de contribución a 15 millones, los costos fijos sin hacer ninguna inversión es en 9 millones y medio, la utilidad antes de impuestos e intereses en 5 millones y medio, la utilidad antes de impuestos es de 2 millones, la utilidad neta es de 1.340.000 y la UPA pasó a 268 pesos. Muy bajito todo, la plata, la utilidad neta y todo cayó mucho, pero ahí siguen siendo, hay aún utilidades y la UPA sigue bajita, pero sigue positiva. ¿Qué significa esto? Que cuando caen las ventas y yo no aplico ningún grado de apalancamiento operativo ni financiero, se mantiene una UPA positiva y una utilidad positiva. Pero ¿qué pasa? Pongamos en este segundo caso, que yo aquí invertí en maquinaria, tomé estos datos del estado de resultados de acá y los voy a pasar para acá para que hagamos el análisis. Puse aquí los mismos datos de arriba y vamos a hacer una disminución del 50% en unidades. Entonces ya no son sino 50.000, sino 25.000 unidades. Entonces las ventas van a pasar a 25.000 millones, el costo variable va a pasar a 7 millones y medio, el margen de contribución pasa a 17 millones 500, los costos fijos siguen, cuando compramos la maquinaria pasaron a 13 millones 500, la utilidad antes de impuesto de intereses pasa a 4 millones, la utilidad antes de impuestos e intereses está en rojo, ya empezamos a perder, la utilidad neta está en rojo y la UPA también está en rojo, pérdida de menos 27. ¿Qué significa esto? Que ante un grado de apalancamiento operativo y financiero que yo realice, el riesgo aumenta. Si yo tengo un mercado que está en crecimiento, eso es muy bueno. Pero si el mercado, por alguna situación, una pandemia o algo raro, un nuevo competidor me hace que mis ventas caigan, eso genera mucho riesgo en la empresa, en la estructura operativa y financiera, y nos lleva a pérdidas. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. Si el mercado está creciendo, es muy bueno aplicar el grado de apalancamiento total, tanto operativo como financiero. En caso total es mejor quedarnos quietos, como acá en este caso que miramos acá, donde no hicimos ninguna inversión, sino que simplemente fue que los vendedores aumentaron su producción y aquí cayeron, pero todavía se muestran con ítems positivos. Entonces hay que tener muy en cuenta que el grado de apalancamiento aumenta el riesgo.